Saludos, soy Luis Bravo. En esta oportunidad estaremos dando continuidad sobre el tema de los narcisistas. Estaremos hablando de cómo nos afectan negativamente las personas narcisistas. Así es como el narcisismo daña las relaciones personales de muchas maneras diferentes. Lo que en psicología se entiende por narcisismo, que es un fenómeno tan complejo como problemático, si no es bien gestionado en las relaciones personales, y es que aunque la persona con una propensión narcisista suele dirigir el foco de su atención hacia sí misma, esto tiene implicaciones muy importantes en su comportamiento hacia las demás personas. Por ello, en esta oportunidad vamos a ver cómo nos influye de manera negativa las personas con un nivel de narcisismo tan alto que resulta problemático. ¿Qué es el narcisismo? El narcisismo es un fenómeno psicológico que se caracteriza sobre todo por dos elementos. La tendencia a pensar que uno mismo es más importante que el resto de personas o posee características que lo hacen merecedor de un trato privilegiado, por un lado, y la necesidad de ver reflejado en el trato que nos ofrecen los demás esa idea de que somos muy especiales por el otro. Por ello, el narcisismo se va a dar una paradoja. En cierto sentido, nos vamos a creer superiores al resto. Pero este sentimiento de grandeza nos lleva a ser más dependientes de los demás y a sufrir más frustración cuando el resto no nos tratan de un modo acorde a esas presuposiciones. Es decir, que por un lado su autoestima está muy inflada, pero por el otro lado esta es muy vulnerable y puede ser pinchada con facilidad, dando lugar a crisis emocionales y en la mayoría de los casos a una actitud muy hostil o incluso agresiva cuando esto ocurre. Vamos a hablar sobre si el narcisismo es un rasgo de personalidad o es un trastorno psicológico. Y es importante no confundir el concepto de narcisismo a secas con el trastorno narcisista de la personalidad. En el primer caso, estamos hablando de un rasgo psicológico que está presente en mayor o en menor medida en prácticamente todas las personas, ya que dependiendo del contexto y de nuestro estado mental en momentos claves, todos podemos comportarnos mostrando una cierta inclinación hacia el narcisismo. En el segundo caso, en cambio, nos estamos refiriendo a un fenómeno psicopatológico que forma parte de los trastornos de la personalidad. Este conjunto de alteraciones está formado por trastornos muy vinculados a los patrones de comportamiento que plasman la personalidad de la persona que lo desarrolla y por ello son muy complejos de tratar en terapia. Aquí el narcisismo no solo es muy pronunciado, sino que produce cambios cualitativos en la manera en que el individuo actúa ante los demás y ante sí mismo. Y eso hace que su calidad de vida y la de parte de las personas de su entorno quede dañada. En el caso del trastorno narcisista de la personalidad, este ocurre en una porción muy pequeña de la población, de algo más o menos del 1%. Sin embargo, allí se da esta particularidad que va a ser importante conocer sus características para evitar en la medida de lo posible determinadas complicaciones surgidas de los malos entendidos o de la falta de información acerca de cómo gestionar el trato con una persona que ha desarrollado este trastorno. Por ello, vamos a abordar el tema de cómo nos afectan las personas patológicamente narcisistas. Vamos a hablar de las principales implicaciones que tienen para los demás tratar con alguien extremadamente narcisista. Estas personas buscan constantemente la validación externa, o sea, ellos van a mostrar algo que han hecho y no ver cómo gusta mucho a los demás puede dar alguna actitud hostil en ellas mismas. Estas personas no se toman bien el hecho de no llevar las riendas de la conversación. Quieren decir en cada momento el tema del que se habla y cuando pueden hablar a pesar de que ello implique interrumpir. Muestran una falta de sensibilidad al tratar temas delicados o que hacen sentir vulnerable a alguien involucrado en la conversación. Muchas veces estas personas
eh, contribuyen a mantener su rol dominante en el diálogo. Estas personas convierten cualquier tema en un monólogo sobre ellas mismas y sus vidas. Casi siempre prefieren hablar sobre sus vidas que sobre temas abstractos. Antes de admitir un error propio, estas personas culpan a los demás de lo ocurrido, incluso se enfadan. Son prácticamente imposibles realizarles críticas constructivas sin que se la tomen a mal. Estas personas habitualmente menosprecian los méritos y logros de los demás y contribuyen a bajar la autoestima de quienes les rodean. Estas personas capitalizan la atención de las conversaciones incluso si no saben nada sobre el tema. Además, estas personas presentan una tendencia a querer controlar todo de un modo obsesivo y dominante, con el comportamiento inclusive de sus parejas, lo cual esto crea un desenlace fatal en maltrato físico, en maltrato psicológico, y a la final terminan divorciándose o separándose si no están casadas. Estas personas además priorizan el disfrute hedónico del aquí y del ahora a la creación de vínculos afectivos y sociales. Estas personas no pueden crear vínculos duraderos y estables. Y eso puede hacer que incumplan su palabra con facilidad porque se creen con ese derecho. Ante estas personas con un nivel muy alto de narcisismo, es importante no dejarse arrastrar por su tendencia a querer absorber constantemente la atención y los favores de los demás y establecer mediante la asertividad los límites que no deben ser atrapados. Estos límites que para ellos no deben ser sobrepasados también. Esto implica asumir que la otra persona puede verse contrariada, pero de todos modos decir de manera muy directa aquello que no estamos dispuestos a tolerar, refiriéndonos a acciones concretas y sin atacar innecesariamente a la persona, sino más bien criticando ciertos comportamientos. En estos casos, lo crucial no es que la otra persona sepa encajar estas críticas, sino que sepa que no puede permitir determinadas actitudes tóxicas. A estas personas que me están escuchando y tienen estos rasgos, busquen atención especializadas de profesionales de la salud mental, psicólogos y psiquiatras. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad donde estaremos hablando de estos temas interesantes que circundan el universo del cerebro humano.